Dice Marcos capítulo 16 del 1 al 18. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies perfumadas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, apenas había salido el sol, fueron al sepulcro e iban preguntándose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero cuando llegaron, se dieron cuenta que la piedra había sido removida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho, y las mujeres se asustaron. Él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Las mujeres salieron huyendo del sepulcro, temblando y asustadas. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Después que Jesús resucitó, muy temprano, el primer día de la semana, hago un paréntesis aquí, algunas traducciones incluyen estos últimos versículos que los teólogos le llaman la historia más larga, ¿no? Hay unos que la omiten y otros la incluyen. De hecho, todavía hay una discusión si debe ir o no debe ir. Pero porque usted va a ver que como que se repite algo, ¿no? Es interesante esto. Dice: el día que Jesús, alguien me movió aquí. Después que Jesús resucitó muy temprano, el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, pues estaban tristes y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después de esto apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. Estos fueron y avisaron a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, Jesús apareció a los 11 discípulos mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su terquedad en no creer a los que le habían visto resucitado, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en sus manos serpientes. Cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. La historia de la resurrección de Cristo. Tal vez usted diga: pastor, la semana pasada fue el día de la resurrección. Cristo resucitó y es el tema de todos los días de nosotros, porque Cristo vive y por eso nosotros vivimos, y porque Cristo vive, nosotros viviremos en la eternidad. Amén. Oiga, Jesús, ya en este pasaje, Jesús ha completado la visión del Padre, ya hizo su ministerio, murió, resucitó, y solo le quedan unos días más para pasar con sus discípulos. Esos días que vienen son intensos para Jesús, pero ya no es un ser humano, ya como nosotros. Él ha resucitado, tiene un nuevo cuerpo. Ya Dios está manifestado plenamente en él. Ya es Dios resucitado. Ya no es el Jesús Nazareno, ahí es el Cristo resucitado. Entonces, estos sucesos de la resurrección nos dejan ver que frente al mensaje de salvación, frente al mensaje de vida eterna, frente a la obra de Jesucristo, al evangelio, a las buenas noticias, hay representadas varias generaciones. Las respuestas de los que están alrededor en esta escena dejan ver que al menos hay 4 generaciones, pero vamos a hablar de 3 generaciones y de 2 en una, ¿no? Para completar las 4. Ahora mire, es importante ver un detalle aquí. Jesús resucita y quienes están allí son aquellos que amaban a Jesús y amaban su ministerio. ¿Estamos acá? ¿Ah?
igual que este día. Estás aquí porque amas a Dios, quieres conocer a Dios, quieres servir a Dios. Pero la respuesta de todos no es igual, no es la que Dios esperaba. No todos responden como debería suceder. Ahora sigue siendo igual. No todos le respondemos a Dios como Él espera que le respondamos. Suele ser igual. La pregunta es, ¿en cuál de las generaciones que describiremos estamos? La primera generación que vemos aquí son aquellos de los que olvidan, los que se olvidan. Tal vez algunas están diciendo, mi esposo, pastor, se olvida de todo, de los cumpleaños, los aniversarios, se olvida de todo. Los que olvidan. Note esto, dice, cuando pasó el sábado o cuando pasó el día de reposo, como dicen otras versiones, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies perfumadas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, apenas había salido el sol, fueron al sepulcro e iban preguntándose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra del sepulcro? Porque era muy grande. Pero cuando llegaron se dieron cuenta que la piedra había sido removida. ¿Qué es lo que ellas olvidaron? Olvidaron las verdades que les habían sido enseñadas por Jesús. Por lo menos los evangelios dejan ver que Jesús durante tres ocasiones les revela, les enseña y les muestra los detalles de que Él iba a ser apresado, traicionado, crucificado y que al tercer día iba a resucitar. Jesús les enseñó, Jesús les reveló, les detalló. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros olvidamos las verdades que nos han sido enseñadas? Las verdades acerca del poder de Dios, acerca de la fe, acerca de los valores de Dios, acerca de quién es Dios. ¿Qué sucede? Miren lo que empieza a suceder. Número uno, invertimos los recursos en lo que no debemos hacer. Dice que estas mujeres fueron a comprar perfumes, ungüentos. ¿Para qué? Para ungir a un cadáver. Invierte los recursos donde no debemos hacerlo. Segundo, hacemos lo que no tenemos que hacer y consecuentemente perdemos tiempo que no se recupera y recursos materiales que a veces cuesta mucho recuperarlo. Dice que ellas su agenda era ir a ungir el cuerpo de un cadáver, y para eso se prepararon y para eso invirtieron. Fueron a hacer aquello que no tenían que hacer. Perdieron tiempo, psiquis, perdieron recurso emocional, espiritual, financiero. La tercera cosa es que vemos obstáculos donde no hay. La discusión de esas tres mujeres en el camino es: ¿quién nos va a mover la piedra? Pero la piedra ya estaba movida. ¿Qué pasa cuando olvidamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida? Vemos obstáculos donde no hay. Vemos a las personas con los ojos equivocados. Vemos las situaciones como ataques del diablo cuando son pruebas de Dios, o como pruebas de Dios cuando son ataques del diablo. No vemos correctamente. ¿Qué más? Las buenas noticias suelen provocar bloqueos en vez de alegría y bienestar. El ángel les dice: busquen a Jesús, ya resucitó. Y ellas se bloquean, se congestionan cuando debían alegrarse. Se producen choques emocionales y cuestionamientos extraños. Dice que cuando uno ve los evangelios, los otros evangelios, dice que ellas se acercaron temerosamente al ver que la piedra estaba removida. Sus emociones estaban revueltas porque habían olvidado
lo importante y lo prioritario. Habían olvidado las enseñanzas de Jesús acerca de su muerte y resurrección. Lo que tenía que ser esperado se vuelve extraño. Ellas debían ir corriendo seguras de que la tumba estaría vacía, pero cuando llegan y ven la piedra removida, se asustan. Eso era esperado, pero les resultó extraño. Cuando olvidamos lo que se nos ha enseñado, porque hemos estado distraídos, porque nuestras prioridades han estado alteradas, resulta que en algún momento recibimos una revelación, una enseñanza y nos entró por aquí y nos salió por acá. Porque teníamos nuestras prioridades alteradas, porque teníamos nuestro sistema de valores equivocados. Ahora, olvidar es algo humano, claro que sí. Olvidar suele ser normal para muchos de nosotros. Pero ¿qué olvidamos? Olvidamos lo que no es importante, lo que no es trascendente, lo que no es relevante. Olvidamos aquellas cosas que no son prioridad para nosotros. O porque no logramos entender y no profundizamos, decidimos olvidar. Ahora, pero olvidar la palabra de Dios que transforma nuestras vidas, olvidar la enseñanza que puede cambiar mi vida y la vida de mis generaciones, eso es irresponsabilidad. Entonces, es irresponsable de nuestra parte tener una revelación y por causa de no profundizarla diligentemente, perderla y olvidarla. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para no perder, para no olvidar aquellas cosas que Dios nos está entregando para nuestra vida y nuestras generaciones, para asegurar el bienestar de nuestra vida y nuestras generaciones. Que no nos pase como estas mujeres que estaban pensando hacer algo bueno, pero que Dios no les había pedido que hagan. Ellas olvidaron la escena de la otra María Magdalena que ungió el cuerpo de Jesús y él le dijo: ella ha hecho algo para mi sepultura. Ya Jesús había sido ungido. Levante su mano, diga conmigo: Espíritu Santo, ayúdame a no ser de la generación de los que olvidan. La segunda generación es los que tienen miedo, los que se dejan vencer por el miedo. Escuché la plática, escuché al ángel hablar. El ángel, Mateo dice que eran 2 ángeles, Marcos dice que era uno. Indiferentemente puede ser 1 o 2. Los teólogos dicen que eran 2 ángeles, uno a la izquierda, el otro a la derecha. Por ahí alguien dijo que eran 4, 3, uno también sentado arriba. Indiferentemente de eso, lo cierto es que había mensajeros del cielo para hablarle a los hombres allí, en este caso a las mujeres. No se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Y yo veo la ternura y la gracia de Dios. Díganle a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué a Pedro? No solo porque Pedro iba a ser el pastor de la primera iglesia, no solo porque él era el líder, sino porque Pedro era el que había dicho: no te niego, no te dejo, mi alma doy por ti, aunque todos te dejen, yo no. Y usted sabe, el gallo cantó 2 veces y Pedro cantó 3 veces. ¿Y qué cantó Pedro? No conozco a ese hombre. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: él va adelante y ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Las mujeres salieron huyendo del sepulcro, temblando y asustadas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ahora, escúcheme, el miedo es un paralizante emocional y es un limitante psicoemocional y espiritual. Así es, el miedo es un paralizante y es un limitante psicoemocional y espiritual. Ahora,
las mujeres, por causa de que olvidaron las enseñanzas de Jesús, que las preparaban para ese momento, porque las enseñanzas de Jesús las preparaban para enfrentar este momento, pero como lo olvidaron, alimentaron la duda, el temor, la incertidumbre, cuando lo que tenían que alimentar era la fe en el Señor, cuando lo que tenían que alimentar era la esperanza, cuando lo que tenían que alimentar eran las enseñanzas que Jesús les había dado. ¿Me está siguiendo? Ahora, note esto. Ellos dice que estaban juntos, pero no estaban en unidad. Cuando usted lee Juan capítulo 20, 19, usted va a ver dice, el primer día de la semana por la tarde, mientras los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos, se les apareció Jesús. Ellos no estaban reunidos hablando del proyecto eterno del cual eran parte. Ellos estaban unidos, no estaban reunidos, estaban juntos por causa del miedo. Como cuando te pones a ver películas de terror y subes los pies encima del sofá. Para los que han visto películas de terror, ¿no es cierto? Y a los que les gusta la película de terror, ¿no es cierto? Para algunos la película de terror es cuando le llegan los vouchers de la tarjeta. Para algunos esa es la película de terror, ¿no es cierto? Ellos estaban juntos, pero no estaban unidos en propósito. Ellos estaban en una tensa alerta. Ahora, veamos los detalles. El ángel les dice, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el miedo los estaba gobernando. ¿Qué les dice el ángel? No tengan miedo. ¿Qué les dice el ángel? ¿Qué nos dice el Señor esta mañana? Toca al que está al lado y dile, no tengas miedo. Dígale como decimos aquí, cambia esa cara, no tengas miedo. No tengas miedo, le repito, el miedo es un limitante y un paralizante psicoemocional y espiritual. Ahora, fíjese, el ángel les recuerda a quién están buscando. Porque ellas llegan y ven al ángel y dicen, no tengan miedo, ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado, ¿sí? Su maestro, pues no está aquí. Miren, no está aquí. No solo estaba abierta la tumba, estaba el sudario tirado ahí. Porque cuando usted lee Juan 20, usted ve que las otras escenas, usted ve que cuando corren al sepulcro, Juan y Pedro, después de que María les da la noticia, ellos llegan y dice que ven. Dice que Juan llegó primero al sepulcro, luego llegó Pedro, pero Pedro entró. Y ambos miraron, ambos vieron. Ahora lo extraordinario que el ángel le dice, ha resucitado. Es decir que no solo les hace ver la evidencia irrefutable de que Cristo ya no está allí, de que las promesas se cumplieron, de que la tumba está vacía, sino que les adelanta la agenda, les dice, les recuerda la agenda que ya les había dado. ¿Cuál era? Se va a encontrar con ustedes en Galilea, vayan, que el plan todavía sigue y es con ustedes. Y lo mismo le dice a usted y a mí esta mañana, el plan todavía sigue y es con ustedes. Ese plan es contigo. Dios todavía tiene en su agenda tu nombre, tu apellido y tu número de cédula. Le da un mandato, le dice vayan a dar la buena noticia. En ese momento, escúcheme, los rostros deberían haber cambiado. Sí, el miedo tenía que haberse ido. Pero sin embargo, dice que el miedo se convirtió en pánico y se fueron asustadas del lugar.
Y por causa de que el miedo todavía gobernaba sus mentes y sus corazones, callaron y no le dijeron a nadie la noticia. Se parece a nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces huimos de pláticas donde debemos hablar valientemente del Evangelio? Y decimos, ay, perdón, una llamada. Espera, me voy. ¿Ah? Yo sé que a nadie lo que está aquí le pasa, pero a mí me ha pasado. Cuando callamos por miedo a ser rechazados, a ser etiquetados, o juzgados, o cuando quizás usted, como suele estar el equipo de medios por acá, y de repente usted mira las redes, me tomaron una foto, y usted salió allí. Y alguna amiguis le dice, ay, ¿te has hecho evangélica? ¿Te has hecho cristiana? ¿Estás asistiendo allá? Y dice, ¿cuándo? Ahora, escúcheme, ellas al callar estaban siendo cobardes, desobedientes, irresponsables y egoístas. Y entonces cuando callamos nosotros somos iguales. Toca al vecino que está al lado, dígale, no hay que callar la buena noticia. Ahora, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a ser valientes. Amén. Que nos ayude a ser valientes y entregados. Que nos ayude a ser obedientes, de tal manera que todos los que necesitan escuchar el Evangelio del Reino lo escuchen por medio nuestro. Amén. Levante su mano, diga, Espíritu Santo, necesito tu ayuda para no ser de la generación que tiene miedo, para ser de la generación que tiene el valor de hablar de ti a todos. Amén. La tercera generación, que incluye a otra, estaba dos en uno, ¿no es cierto? Son los que oyen, creen y obedecen, y los que no. El tercer grupo, la tercera generación, son los que oyen, creen y obedecen, pero también los que no. Sigue el pasaje diciendo, después de que Jesús resucitó muy temprano, el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena. Ahora escuche, esta es otra María Magdalena, ¿ya? Entonces no es la misma María Magdalena que se nombra al principio. Entonces es interesante porque en el grupo de Jesús habían varias mujeres y al menos se nombran 3 María Magdalena, ¿sí? Y entonces esta María Magdalena dice que de la que había expulsado 7 demonios. Aquí quiero que le ponga atención a este detalle. Dice, después de que Jesús resucitó muy temprano el primer día de la semana, se le apareció primero a María Magdalena. Diga primero. De la que había expulsado 7 demonios. ¿Cuántos le había expulsado? Ya tenía más que algunos de nosotros, ¿no es cierto? Ella fue y avisó a los que habían estado con él, pues estaban tristes y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, ¿qué dice? No le creyeron. Después de esto, Jesús apareció a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. Usted lo lee en Lucas, los de Camino de Emaús. Estos fueron y avisaron a los demás, pero tampoco le creyeron a ellos. Ahora, quiero que pongan atención. Dice que Jesús se le aparece a María Magdalena, la hermana de Marta y de Lázaro, la que había sido liberada de... Ella había sido prostituta. Ella es que... vamos a contextualizarlo, ¿no? Es que cuando María llegaba a las reuniones, algunas hermanitas la escaneaban. Tal vez algunas le decían, oye, no sigas en las redes a esa hermanita, no la sigas. ¿Y por qué, mami? No la sigas, hermano, después te explico. Posiblemente algunos del círculo de Jesús todavía dudaban de la reputación de ella. Sí.
Tal vez a usted no le pase, pero a una persona le pasa. Ahora, ¿qué es lo interesante, hermano? Jesús decide revelársele a ella. Ella fue la que lo ungió. Ella fue la que hace unas semanas yo le hablaba, tenía un sentido de valoración extremo, prioritario, verdadero. Ella, al igual que las otras, fue al sepulcro, solo que se quedó en el lugar a llorar. ¿Por qué? Porque la tristeza le ganaba. Fíjate que estaba llorando y tan conmovida por la situación, porque amaba a aquel que la había liberado, aquel que la había sanado, aquel que la había restaurado, aquel que le había dado vida, le había dado propósito. Estaba allí, triste, llorando. Dice que cuando Jesús se le acerca, ella, usted encuentra eso en Juan, le dice que ella lo confunde con el jardinero y le dice: dígame, ¿dónde pusiste el cuerpo del Señor? Que está con los ojos llenos de lágrimas y no puede distinguir a quién está delante de ella. Es porque cuando la tristeza ocupa el primer lugar en nuestro corazón y en nuestra mente, cuando tenemos los ojos llenos de lágrimas, no podemos distinguir ni siquiera a Dios cuando está frente nuestro. Oiga, pero Jesús le dice: María. Y cuando ella escucha su nombre, como solo Jesús le hablaba, porque tú y yo sabemos cuando Dios nos está hablando. Ahora te está hablando el Señor. Y ella reconoce al Maestro. Dice el pasaje que Jesús se le presentó a María Magdalena, la que le había sacado 7 demonios, la que no tenía el mejor currículum de todo ese grupo. No fue a uno de los 11 que quedaban, no fue a uno de los 72 que estaban en su equipo, no fue a uno de los 120, a uno de los 120 que era María. Quizás ninguno de nosotros hubiera escogido a María para que fuera el Maestro a quien se le revelara resucitado. Pero ¿sabes qué? Dios no mira nuestro currículum natural, Dios no mira nuestra hoja de vida, Dios no mira nuestros desaciertos. Esto es una manifestación y una expresión de la gracia. Tú y yo estamos aquí porque la gracia de Dios es incalculable, es inmerecida. La gracia de Dios no tiene comparación, no hace excepción. Alguien te puede decir: ¿y por qué a mí? Porque a Dios le dio la gana. ¿Por qué? Porque a Dios le dio la gana. Dios lo quiso hacer así con María. Y yo creo que también para que hablen unos, para que algunos se pongan bravos. Porque Dios tiene buen sentido del humor, claro que sí. Y yo cuando veo estas cosas digo: ¿verdad, Padre? No, a mí no se me hubiera ocurrido. Pero a Jesús sí. Así que por favor, escúcheme. Nuestro pasado en la cruz fue perdonado todo. Nuestros pecados en la cruz fueron perdonados todos. La cruz habla de una nueva oportunidad, pero la tumba vacía habla de la esperanza del presente y del futuro. Cristo ha resucitado y Él decidió aparecérsele a María. Si usted y yo hubiéramos sido Cristo, no escogíamos a María. Así que deje de estar diciendo y deje de estar pensando: es que yo en el pasado, olvídese del pasado. Al único que le importa el pasado es a Satanás. Cuando Satanás, escúchame, porque esta es una estrategia de las tinieblas. Cuando las tinieblas te vengan a recordar el pasado, tú recuérdales el futuro. ¿Cómo es eso, pastor? Vienen a decirte: pero tú eras así, asado, cocinado y todo esto. ¿Para qué? Porque cuando el pasado viene al presente es para atormentarnos. Cuando el pasado viene al presente es para hacernos retroceder. Estamos acá. Esa no es la idea de Dios. Entonces cuando el pasado, cuando las tinieblas vengan a decirte: sí, pero tú eras así,
Mira, ¿sabe qué? No hablemos del pasado, hablemos del futuro. Mi futuro está en la eternidad con Dios y el futuro de las tinieblas es en el lago de fuego. Mi futuro está seguro con Dios. Jesús decidió por María. Ese era el pasado de María, pero el presente de María era una que amaba a Dios, era una que servía a Dios, era una que valoraba a Dios. Esa es la diferencia. Ya no era la misma María Magdalena que vendía favores. No, era una mujer que amaba a Dios. Y por eso estaba ahí llorando. Por causa de la tristeza. Ella honró públicamente al Señor Jesús, ungiéndolo con ese perfume caro. Y ahora Jesús la honraba en privado, marcando el mensaje eterno por medio de esta servidora. Aleluya. Bendito sea el Señor. Apláudale al Rey de Gloria. Entonces las dudas de María son cambiadas por la misma presencia de la verdad, Jesús. La tristeza de María es cambiada por gozo, sus lágrimas por consuelo, su dolor por sanidad. Su fe es recompensada con el envío de llevarle las buenas noticias al equipo y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo vive, Cristo reina, Cristo sana, Cristo salva, Cristo transforma, Cristo te da una nueva oportunidad. En Cristo todo es posible. En Cristo todo es posible. En Cristo todo es posible. A diferencia de las demás, ella fue corriendo inmediatamente, diligentemente, valientemente a darle las buenas noticias a todos. Ella fue como dijo el ángel, se fue donde Pedro. Dijo: Pedro, el Señor ha resucitado. Juan, el Señor ha resucitado. Escúcheme, el Señor ha resucitado. No le creyeron, pero ella hizo lo que tenía que hacer. Esa es la diferencia. Que seamos esta generación de los que oyen, creen y obedecen. Oyen, creen y obedecen. Diga conmigo: oír, creer y obedecer. Diga: oír, creer y obedecer. Diga: oír, creer y obedecer. Que seamos de esa generación. Lo triste de esta escena es que los que tenían que creer, hermano, desde el primer momento, decir: si verdad es lo que el Señor nos dijo, levantar un tiempo de celebración allí, saltar de alegría y de gozo. No creyeron. Los 11 oyen y no creen. ¿Eres de los que oyes y no crees? ¿O eres de los que oyes y crees? Está bien si vas a la palabra y revisas. Claro que sí, eso es diligencia. Para profundizar. Lo que yo suelo hacer cuando estoy viendo una enseñanza, la detengo, la regreso, voy al pasaje, me quedo en el texto, reviso y ahora sí, dale pausa, ahora sí, vamos de nuevo. Aquí no puede poner pausa, pero puede tomar nota. Puede poner pausa a partir del miércoles que subimos la enseñanza. Ahora, ¿en cuál generación estamos? ¿Somos de los que se olvidan? Levanten la mano los que son de los que se olvidan. A ver. ¿Somos de los que tienen miedo? Levanten la mano los que son de los que tienen miedo. A ver, levanten la mano. ¿Son de los que oyen y no creen? ¿O son de los que oyen, creen y obedecen? Los que oyen, creen y obedecen. ¿De cuál generación somos? De los que oyen, creen y obedecen. Diga conmigo: yo soy. Vamos, como que ese yo lo diga. Yo soy de los que oyen, creen y obedecen para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Ahora, si hay algo que es incomparable es la gracia de Dios. Y lo extraordinario de la gracia es que, por último, dice, Jesús se le apareció a los 11 discípulos mientras comían. Porque decía mi abuelito,
enfermo que come no muere, ¿no? Ellos estaban todos tristes, pero estaban comiendo, entonces ya no iban a morir, ¿no? Se les apareció Jesús mientras se estaban comiendo su arroz con menestra, ¿ah? Y Jesús llega y no les dice buen provecho, sino que les dice paz. Y lo siguiente es que los reprendió por su falta de fe, porque no le creyeron a los que lo habían visto resucitado. Miren, hermano, si somos de los que tienen miedo, de los que se olvidan, de los que oyen y no obedecen, lo que vamos a recibir es una buena reprensión del Señor. Yo le voy a dejar esta línea y no se la voy a interpretar porque está clarita y dice que el Señor los reprendió. ¿Por qué los reprendió? Por su falta de fe, es decir, por su incredulidad y por su terquedad. Yo sé, algunos de nosotros somos tercos, tuercos, testarudos, cabezones, punto suspensivo. ¿Ah? Toque a su compañero y diga, yo espero que no estén hablando de ti, diga. Dígale de nuevo, de verdad, hermano, yo espero que no estén hablando de ti. Reprendidos por la incredulidad, la terquedad y la dureza de corazón. Yo creo que es suficiente esa línea, ¿no es cierto? ¿O alguien quiere más? Yo creo que es suficiente, ¿no es cierto? Reprendidos por su incredulidad, terquedad y dureza de corazón. Así que si es suficiente, no le doy más. Ahora, miremos lo extraordinario de la gracia. En ese escenario estaban los que se olvidan, estaban los que tienen miedo, estaban los que oyen y no obedecen, y los que tampoco creen, pero estaban también los que oyen, creen y obedecen. Y a todos Jesús les dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. A todos. El Señor a todos nos dice, vayan por todos los lugares y prediquen la buena noticia. Entonces, no hay excusa, no hay pretexto. Es que mire que no hay pretexto. A todos. El Cristo resucitado te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, a los preadolescentes que están acá, a los adolescentes, a los jóvenes, a los solteros, a los casados, a las viudas divorciadas, dejada, arrejuntado, unido, casado, de 1 año, de 10 años, de 100 años, de 20 años, a todos. Cuando dice a todos, diga, me incluye a mí también. Pastor, pero yo recién llegué hoy día, también a ti. También a usted. Y ya no tiene escapatoria porque ya vino. Ya usted es de Cristo. Si usted vino, usted es de Cristo. Si usted vino, usted es de Cristo. Si usted vino, usted es de Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Si usted vino, usted es de Cristo. Porque usted no vino, Dios lo trajo. ¿Qué nos dice? Vayan por todo el mundo. Pastor, pero si yo no viajo hasta Tarqui nomás. Bueno, vaya hasta Tarqui. Vaya hasta Tarqui. Pastor, lo más lejos que yo voy es aquí a San Lorenzo. Vaya hasta San Lorenzo. ¿Ah? Empieza en casa. Empieza en casa. Y no hay límite. A cada lugar donde vamos. Allí en el lugar de trabajo. Allí en el lugar de estudio. Allí en el lugar del deporte. Allí en el lugar donde están los amigos. Allí donde están los enemigos. Allí en el transporte. En cada lugar hemos sido enviados.
Levanten las manos. Porque esa es la iglesia apostólica. Hemos sido enviados. ¿Qué somos? Enviados. Eso es. No es teología extraña. Somos enviados. Cristo le dijo a los discípulos: así como el Padre me envió, yo los envío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es mi pregunta ahora. Bueno, pues todo regreso a la casa y a desayunar, porque no he desayunado. Pónganse en pie, por favor. Vayan por todo el mundo. Yo creo que usted habla las manos. Porque yo recibí que hoy día se iba a producir una activación poderosa con aquellos que oyen, creen y obedecen. Yo no sé si le estoy hablando a los que oyen, creen y obedecen. Entonces el Espíritu Santo me decía esta semana: voy a hacer una activación poderosa con aquellos que de verdad oyen, creen y obedecen. Voy a cumplir lo que dice mi palabra con ellos. Abre tus manos y escucha con atención. Les dijo: vayan por todo el mundo. Vayamos por todo el mundo y anunciemos las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Así que no hay problema, hermano. Qué bendición sería que usted esta semana, que podamos ir y hablarle el evangelio a una persona y que esa persona conozca a Cristo y usted lo bautice. Si su amigo tiene piscina, aproveche y mismo bautícelo. Pero yo lo puedo bautizar así, bautícelo, grábenlo y envíenos el video. Que usted que oye, cree y obedece pueda ver totalmente la manifestación del poder de Dios. Pero el que no crea será condenado. Yo no quiero que nadie de mi familia esté en esa línea, por favor. Yo quiero que los que amo y todos los que puedan no sean condenados. Yo no quiero condenación para las generaciones, quiero salvación para las generaciones. Y está disponible en Cristo. Y estas señales, abre tus manos, y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre impulsarán demonios. Así que vamos a liberar a la gente. Hablarán nuevas lenguas. Vamos a hablarle nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. ¿Qué significa eso? Literal lo que dice allí, pero también significa que hay cosas que te pueden destruir. Las vas a tomar por la mano y no te va a hacer daño. Cuando beban algo venenoso, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Abre tus manos y recibe esta impartición del Espíritu Santo para que tú puedas ir y ponerle las manos a las personas. No se las pongas así nomás y me permite ponerle las manos y usted le pone las manos y Dios lo va a sanar, porque no son sus manos, son las manos de Dios. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en Europa, en un pueblo casi destruido, cerca de una capilla, cuando empezaron a querer reconstruir, había un Cristo, una imagen que no era de Cristo, pero que representaba a Cristo con las manos, por causa de la guerra, sus manos habían sido destruidas. Y entonces las autoridades dijeron: vamos a tener que destruir este monumento. Y el ministro dijo: no lo destruyan, vamos a cambiar la etiqueta abajo y que este sea un llamado para todos. Tú que estás mirando este monumento, recuerda que tú eres mis manos y tú eres mis pies. Tú y yo somos las manos y los pies de Cristo, que van a ir a esta ciudad y a cada lugar a llevar el evangelio del reino para salvación, transformación y vida. Amén.